Amados hermanos, que el Señor les bendiga a todos, tengan ustedes muy buenas tardes. Quisiera darles la bienvenida a todos ustedes. Quisiera por favor invitarles a que abran ahí sus Biblias en el libro de Efesios capítulo 2. Es el libro que hemos estado estudiando de una manera expositiva acá en la iglesia. Libro que yo creo el Señor nos ha hablado mucho a lo largo de todas estas semanas, a lo largo de todos estos meses estudiando, hermanos. Y como ustedes saben, hemos empezado, ya casi estamos acabando el capítulo 2. Y el capítulo 2 básicamente habla acerca de una gran sección sumamente importante. Eso es lo que empezamos, recuerda ahí en el capítulo 2, una sección importantísima donde el apóstol Pablo apunta a un problema específico dentro de la iglesia ahí en Éfeso. Un problema que hay incluso hoy día en las iglesias, ¿verdad? Que es este asunto de la separación, de los conflictos, ¿verdad? De las rencillas, de los pleitos, de los problemas que hay muchas veces, ¿verdad? Y Pablo justamente apunta a este problema que hubo en la iglesia de Éfeso, ¿no? El problema, ¿cuál era? ¿Cuál era el conflicto? ¿Entre quiénes nomás? Eran entre básicamente dos grupos de personas, los judíos y los gentiles, ¿verdad? Los judíos y los gentiles. Y hemos visto de qué se trataba todo esto, ¿no? Lo que es básicamente esta gran sección acá en el capítulo 2, hablar de la separación, hemos hablado ya acerca de eso, versículos 11 y 12. Luego entramos a lo que es la reconciliación, cómo por medio del Señor Jesucristo se puede obrar y llegar a tener esa reconciliación, esa unión, no solamente entre judíos y gentiles, sino en el caso de hoy, que vamos a ver los versículos 16 al 18, entre los pecadores y Dios. Luego, obviamente, ya a partir del versículo 19 al 22, tenemos la unificación. Es decir, este capítulo 2 es importantísimo de que nosotros podamos estudiar de qué se trata, ¿no? Entonces tenemos lo que es la separación, reconciliación y unificación. Así que con eso en mente, hermanos, si fueran tan amables, vamos a leer hoy los versículos del 16 al 18 del capítulo 2 del libro de Efesios. Y la palabra de Dios dice así: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿A quién está refiriéndose ahí? Tanto a los gentiles como a los judíos, a los creyentes judíos como a los creyentes gentiles, ¿verdad? En un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Otra vez el apóstol Pablo pone énfasis a los que estaban lejos, es decir, a los gentiles, nosotros los gentiles, y a los que estaban cerca, es decir, los judíos. ¿Ok? Versículo 18, porque por medio de él, es decir, de Jesucristo, los unos y los otros, los judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amado Padre, te pedimos que en el día de hoy, Señor, tú por medio de tu palabra, Señor, tú puedas poner en nuestros corazones lo que cada uno de nosotros necesitamos. Señor, te agradecemos, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, por lo que tú haces. Señor, oramos, amado Padre, para que esta verdad que tú nos vas a dar hoy día permanezca en nuestros corazones como una verdad eterna. Te lo pedimos esto, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Entonces, en el capítulo 2 ya hemos pasado la parte que es de la separación, hemos visto lo que es las implicaciones de todo esto. Y hoy, y desde hace 2 semanas, entramos en una gran sección, asimismo acá en el capítulo 2, que se refiere a la reconciliación. Vimos la reconciliación entre quienes, entre los judíos creyentes y los gentiles creyentes. Vimos los aspectos de por qué había esta separación, cuál fue la base de esta separación, dónde empezó la base de esta separación. Así que yo le recomiendo, si quiere ponerse al tanto con esto, puede escuchar los videos ahí en YouTube.
de las semanas anteriores para que se ponga al tanto de lo que estamos enseñando acá como iglesia. Entonces, vimos este asunto, cómo el Señor, por medio de Jesucristo, puede obrar la unión nuevamente entre judíos y gentiles. Pero no solamente eso, como usted ve en los versículos que acabamos de leer, Pablo está hablando acerca de la reconciliación entre los pecadores y Dios. Es decir, que la reconciliación entre los judíos y gentiles no era la única necesidad ahí en la iglesia de Éfeso, ya que ambos necesitaban reconciliarse con Dios. De hecho, esta es la conclusión a la que llegaron los apóstoles cuando hicieron su concilio ahí en Jerusalén. ¿Recuerda usted el capítulo 15 del libro de los Hechos? Puede acompañarme, mandamos a leer esto, espero que haya leído usted en casita, ahí del versículo 9 al versículo 12 del libro de los Hechos. Dice así: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Es decir, ¿entre quiénes? Nosotros y ellos. ¿Cuáles nosotros y ellos? ¿Sí? Él está hablando en primera persona, los gentiles, los judíos y ellos, haciendo referencia a los gentiles de la primera iglesia, ¿verdad? Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, versículo 10, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros, ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. ¿Se da cuenta lo que está pasando acá, hermano? Tanto judíos como gentiles, todos tenemos la misma salvación. Eso es lo que está diciendo acá. Pero el punto que Pablo está señalando justamente en el libro de Efesios, en los versículos del 16 al 18, es que todos somos pecadores. Seamos gentiles o sean judíos, todos son pecadores delante de Dios. Eso es lo que está diciendo acá en Hechos capítulo 15 también. Pedro dijo que ninguna diferencia hizo Dios entre nosotros, es decir, los judíos y ellos, nosotros los gentiles, purificándonos por la fe nuestros corazones. Eso es lo que está diciendo ahí. El asunto no era que el gentil se hiciera judío para llegar a ser creyente o incluso para llegar a ser salvo. No, nada de esas cosas, sino también que el judío recordara que él también es un pecador, como también lo eran los gentiles en aquel tiempo. ¿Cuál es la conclusión aquí? Que tanto judíos como gentiles, todos somos pecadores delante de Dios. Por eso Romanos capítulo 3, podemos leer del versículo 21 al 23, dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Sí ve? No hay diferencia ni para judíos ni para gentiles. ¿Por qué? Porque todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es el punto que está señalando acá el apóstol Pablo en el libro de Éfeso que estamos estudiando. Es decir, que la misma ley que separaba al gentil del judío, también separaba a los hombres, sea judío o sea gentil, de la gloria de Dios, de estar cerca de la gloria, de la comunión con Dios. Y Cristo llevó la maldición de la ley. ¿Cómo sabemos eso? Gálatas capítulo 3, del versículo 13 al 15. Mire lo que dice ahí. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Recuerda, vimos eso hace algunas semanas. Génesis capítulo 12, versículos 1, 2 y 3, que en Abraham van a ser benditas
todas las familias. De eso está hablando ahí. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. En una ocasión, una persona, un hombre, vino y se acercó donde mí y me dijo: pastor, quiero ayuda, necesito ayuda. Y él empezó a contarme los problemas que él tenía. Problemas muy serios con su esposa, con sus hijos, en su familia. Problemas de dinero, problemas de carácter, problemas con los hijos, en el trabajo, y pues realmente ya él estaba cansado, ya pues tantos años vivir así, pues realmente él al final pues decidió que ya no puede más con tantos problemas, y obviamente él necesitaba ayuda. Y él me dijo, literalmente me dijo: mi esposa y yo necesitamos una reconciliación, exclamó él desesperado, porque los problemas, los pleitos que había en casa eran, pero prácticamente todos los días. Ahora, en esto, él sabía lo que quería decir reconciliación en términos superficiales, pero no lo entendía en sus implicaciones profundas que hay en esto. Y este es el error que cometen muchas parejas cuando hablamos en términos de que hay peleas, hay conflictos, hay desavenencias y se necesita reconciliación. Sí, hay que decirlo en un sentido, la reconciliación es la palabra correcta en este caso, cuando hay daño, cuando hay rencillas, cuando hay pleitos, cuando hay desacuerdos, cuando hay infidelidades. Pero el punto es que este hombre y su esposa no habían entendido que ellos no solamente habían pecado el uno con el otro, contra el otro, sino también que ellos habían pecado contra Dios. Y ese justamente era la razón por la cual no podía haber armonía, no podía haber reconciliación, no podía haber unidad en esa familia. ¿Entiende usted esto que estamos hablando? No es sino hasta que ellos entendieron que habían pecado el uno con el otro y contra Dios, que comienza a dar una nueva visión a la situación que ellos están viviendo. El punto es que cuando nos acercamos a Dios, cuando nuestros pecados son cancelados, cuando nuestros pecados son borrados, cuando nuestros pecados son puestos en el fondo del mar, es que desde ese momento que Dios obrará en una reconciliación. Ahora, hay algo importante que debemos de entender aquí. Dios es amor. Todos sabemos y entendemos eso, que Dios es amor. Y Él quiere reconciliarnos con Él mismo al perdonarnos nuestros pecados y de esa manera volver a tener una unión con Él. Él nos busca a nosotros. Él es amor. Él siempre nos ha buscado primero. De hecho, si usted puede amar a Dios es porque Él le ha amado a usted primero, dice la palabra de Dios. Y cuando leemos la Biblia, a lo largo de la palabra de Dios, vamos a ver esta constante de fidelidad y de compromiso de Dios con nosotros. Él nos busca primero. Siempre lo ha hecho, siempre lo ha hecho. Pero también en esto debemos de entender que Dios, en su santidad, Él se asegura que cada pecado sea juzgado. Cada pecado necesita un juicio, un castigo, una retribución por la transgresión hecha contra Dios, contra Él. La paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa ciertamente morirá. Podemos ver ahí el amor y la justicia de Dios obrando en la vida de una persona. Usted y yo, como seres humanos, como decía mi hermano, cuya naturaleza nuestra es pecadora, no podemos entender completamente
cómo Dios obra su amor, que son atributos intrínsecos de Él, y su santidad para obrar justicia a la misma vez en nosotros. En esto Dios resolvió el problema, para no rompernos la cabeza pensando en esto. ¿Y cómo es que Dios resuelve este problema? Al enviar a su Hijo Jesucristo para ser sacrificado por nuestros pecados. De esa manera Dios obra su amor, pero también Dios obra su justicia. Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 18 dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo Jesucristo por los injustos, todos nosotros los pecadores, para llevarnos ¿a dónde? A Dios. Si ve, la meta de la muerte, del sacrificio del Señor Jesucristo tiene un propósito: llevarnos a Dios. Llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. De ese modo reveló Dios su amor, pero también cumplió con todas las exigencias de su justicia por causa del pecado. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice así: y a vosotros, todos nosotros, seamos gentiles, seamos judíos, a todo ser humano, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Es decir, esto es la ley: el alma que pecare esa ciertamente morirá, la paga del pecado es muerte. A eso se refiere, anulando el acta que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea, la obra del Señor Jesucristo a favor nuestro es realmente impresionante, única, porque es el medio que Dios utiliza para poder reconciliar al pecador con Dios y poder llevarnos a Él. Entonces podemos ver nosotros acá en lo que estamos viendo los medios para la reconciliación. ¿Cuáles son los medios para la reconciliación o para quitar esta pared intermedia que veíamos las semanas anteriores? Podemos describirlas en tres aspectos significativos, según el libro de Efesios. La sangre de Jesucristo, Efesios capítulo 2 y versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. No solamente la sangre de Jesucristo como un medio para la reconciliación, sino también su carne, Efesios capítulo 2 y versículo 15, es decir, su cuerpo, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Si ve, la carne, su cuerpo. No solamente vemos los medios para esta reconciliación en términos de lo que es su sangre, su cuerpo, sino también lo que es la cruz, Efesios 2:16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Sí? Entonces podemos ver esto muy claramente. Y esto podemos resumirlo en una sola persona: Jesucristo. Jesucristo. De las que obviamente la primera ya la vimos anteriormente cuando estudiamos el capítulo 1, ¿verdad? Recordará usted. La segunda, en cuanto a la humanidad, que se refiere a su carne y manifestada como totalmente de agrado al Padre, ¿verdad? Por medio del bautismo y la transfiguración. Recuerda usted, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y obviamente la cruz, donde encontramos la expiación de nuestros pecados. Es ahí donde todos nuestros pecados, el Señor Jesucristo se lleva literalmente. Y nosotros podemos ser limpios de todo pecado. Estos son los medios por los cuales Dios nos reconcilia a todos los hombres.
Efesios 2:15. Mire lo que dice nuevamente. Aboliendo en su carne las enemistades, los pleitos, todo eso. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Entiende, amado hermano? La reconciliación es total de todos los hombres. Al decir todos los hombres, me estoy refiriendo a todos los que tenemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, obviamente. Y no solamente eso, la reconciliación es total con Dios, sino también con las que existían entre judíos y gentiles. Eso vimos la semana pasada. Cómo reconciliarse entre personas. ¿Por qué decimos esto? Porque lo que hace el Señor Jesucristo en la cruz quita literalmente la raíz del pecado, que es la causa de tales actitudes que tenemos. Pleitos, disensiones, carácter. Yo no me dejo. Si a mí me dice una cosa, yo también le digo otra cosa, ¿verdad? Si a mí me hacen, yo también le hago. Si me traiciona, yo también le traiciono. Si me grita, yo también le grito. Y eso es un sin fondo ahí. Entonces, lo que hace el Señor Jesucristo acá para reconciliarnos con Dios es que justamente Él quita la raíz del pecado, que es la causa de todas estas actitudes equívocas, y las sustituye por la paz y el amor que han de reinar donde antes había pleitos, disensiones, discusiones, traiciones, envidias y todas esas cosas. La cruz representa la totalidad de la obra que se hace ahí, en la cruz, lo que Él efectuó, un solo cuerpo, dice. ¿Cuál es ese cuerpo? Ahora es la iglesia, que está conformada de judíos y de gentiles. Esa es la metáfora que está utilizando el apóstol Pablo acá. ¿Recuerda? El pueblo de Israel falló en su cometido de evangelización al mundo, falló. Ahora esta responsabilidad le toca a usted y a mí, a la iglesia, que está hecha de gentiles y de judíos. No importa quiénes sean. Pueden ser de cualquier nacionalidad. Si vienen al Señor, entregan su corazón, son parte de la iglesia, son parte del cuerpo de Cristo. Por estos medios que estamos viendo acá de reconciliación, la ley, tanto moral como ceremonial, quedó cumplida del único modo que se podía cumplir y satisfacer con las exigencias que Dios hacía para esto. ¿Cuál era esa exigencia? Que sin sangre no hay remisión de pecados. Era necesario el sacrificio de Jesucristo, era necesario su sangre, era necesario la cruz para nosotros tener acceso al Padre, reconciliarnos con Él. Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 9, versículos 22 al 26, Romanos 3, 25, habla de esto. Por lo tanto, la única manera de que tanto judíos como gentiles sean salvos de su estado de rebelión y enemistad con Dios es única y exclusivamente por medio de la cruz de Jesucristo y su sacrificio. Dicho esto a manera de introducción, vamos a ver los frutos. ¿Cuáles son los frutos de esta reconciliación? ¿Ve usted ahí en el versículo 17 del capítulo 2? Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Uno de los frutos que obtenemos, ¿sí?, de reconciliación es básicamente la paz. Ese es el primer fruto que podemos hallar nosotros ahí, la paz. Tal como, recuerda usted ahí en Lucas capítulo 2, versículo 14 en adelante, tal como los ángeles anunciaron la paz cuando el Señor Jesucristo nacía, iba a venir al mundo. Y los profetas en el Antiguo Testamento, la venida de Cristo trajo verdadera paz a la tierra. Una paz basada en la obra de reconciliación efectuada una vez y para siempre en la cruz. Por lo tanto, Dios puede recibir tanto a gentiles como a judíos en arrepentimiento y fe.
El sacrificio de Jesús satisfizo completamente toda la sentencia de la ley de Dios contra el pecado. Es en Él. Y producto de ello tenemos paz para con Dios. Romanos capítulo 5, del versículo 1 en adelante podemos leer. Dice así: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Amén, por ello. Es decir que su venida da como resultado el anuncio y la proclamación de la paz entre Dios y los hombres por causa del pecado. Por eso es que el Evangelio es buenas nuevas y la iglesia estamos llamados a cumplir con ese ministerio de la reconciliación, de predicar el Evangelio. Porque solo ahí vamos a obtener paz, reconciliación con Dios. De otra manera no podemos llegar a tener paz. ¿Se da cuenta? Jesús hizo posible la paz. ¿Por qué? Porque Él es la paz. ¿Qué otro fruto de reconciliación podemos obtener? Ve usted ahí el versículo 18 del capítulo 2, de Efesios, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. La paz no solo es anunciada como algo teórico, sino que se hace efectiva en nuestras vidas. Y es cierta al abrirse una entrada franca, verdadera a la presencia del Padre. ¿Recuerda usted ahí en Marcos capítulo 15, del versículo 37 en adelante? Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, dice que el velo del templo se rompió, se abrió de arriba hacia abajo. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué utilizamos esta metáfora? Porque solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez cada año al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Ahora ya no, ahora todos podemos entrar al lugar santísimo. Todos los que hemos sido bañados, redimidos por el sacrificio de Jesucristo, todos aquellos a quienes hemos confesado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, tenemos acceso al Padre. El velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, donde los que creen, tanto judíos como gentiles, son presentados ante el Padre por medio del Espíritu Santo en igualdad de condiciones. Escuche, no importa cuán indigno usted haya sido en su vida pasada, no importa los pecados que usted haya cometido en su vida pasada, no importa. No importa si usted es ecuatoriano, si usted es colombiano, no importa nada de eso, si usted es blanco, si usted es moreno, no importa nada de eso. Es por medio de Jesucristo que tenemos acceso al Padre. Es Él la reconciliación. Vemos la obra del Dios Trino ahí en la bendición de los gentiles. Es impresionante. El Padre nos recibe a nosotros como gentiles, como a hijos y a coherederos. Antes, sin Cristo, éramos hijos de ira, destinados a un juicio eterno, al infierno eterno. Hoy no, hoy somos hijos, Juan 1:12. Hoy somos coherederos de Dios, hijos de Él. Pero no solamente eso, sino que ve usted ahí la obra del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque por medio del Hijo, por medio de Jesucristo, el Señor, el Padre, nos recibe a nosotros porque hemos sido redimidos por lo que Él hizo en la cruz. Y es el Espíritu Santo quien nos vivifica y nos impulsa a vivir la nueva vida que se nos ha otorgado. Hebreos 10, capítulos 10 del versículo 19 en adelante, dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo,
por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados el cuerpo con agua pura. No importa, amado hermano, lo cuán indignos que hayamos sido, lo cuán pecadores que hayamos sido en nuestra vida pasada, Dios nos invita a acercarnos con confianza delante de Él, a estar en su presencia, en su trono. ¿Por qué? Por Jesucristo, Él es nuestro mediador. Lo que debemos de hacer es reconocer nuestro pecado y decirle al Señor Jesucristo que sea nuestro Señor y nuestro Salvador. Es ahí donde esa obra de Jesucristo puede obrar en tu vida. ¿Cómo esto aplica a usted y a mí? Venga, acompáñeme al versículo 14 del capítulo 2 de Efesios y lea conmigo. Dice así: porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Él es nuestra paz. Mire, cuando como iglesia estudiamos esta doctrina, que es importantísima, esta doctrina de la reconciliación, no podemos como creyentes pasar por alto esta doctrina de la reconciliación. Y Pablo está enseñándonos lo importante que es esta doctrina de la reconciliación. Y él apunta, empezando justamente de un problema objetivo que había en la iglesia primitiva ahí en Éfeso, entre judíos y gentiles. Así que esta doctrina es importantísima. Si usted es parte de una iglesia, si usted tiene familia, si usted tiene esposo, si usted tiene esposa, si usted tiene hijos, entonces usted necesita conocer esta doctrina, porque le va a ayudar a usted a lidiar con estos temas de cómo resolver un pleito, una rencilla, una infidelidad, peleas, divorcios. ¿Qué hacer cuando un hijo está en drogas, se va, se aleja? ¿Qué hacer? Sabe, todas estas cosas producen problemas en un hogar, producen pleitos en un hogar. Si usted tiene conflicto con alguna persona, esta es la mejor manera de llegar a tener paz. Dice la palabra de Dios, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Nota usted ahí? Pablo define exactamente lo que es paz. Pablo nos da un concepto de lo que es paz, y la verdadera paz es igual a unidad. La paz no es ausencia de hostilidad o de conflicto. De ninguna manera no lo es. La paz significa ser uno. Todo lo demás es superficial, es temporal e insatisfactorio. Recuerde usted cuántas veces, tal vez en muchas ocasiones, cómo usted ha llegado a tener paz en su hogar cuando hubo un conflicto, cuando hubo una pelea, cuando hubo una infidelidad, cuando hubo un problema muy serio en casa. ¿Cómo usted consiguió la paz? ¿Recuerda usted eso? De pronto usted ya no sabe qué hacer con los problemas en casa, los pleitos, el carácter de su esposo, el carácter de su esposa, los hijos desobedientes. ¿Qué hago entonces? Y eso genera problemas, pleitos en casa. ¿Cómo puedo yo lidiar con esto? Ahora usted, y muchas veces ha llegado, por ejemplo, a cumplir o a requerir ciertos términos, ¿verdad? Bueno, tú haces esto, yo hago esto, y así pues medianamente podemos llegar a tener paz o reconciliación. Muchas veces hay promesas, se dan promesas, el esposo le promete algo a la esposa. Mi amor, le dice, te prometo nunca más voy a estar 10 horas en el Facebook. Así le dice. No, ahora solamente 2 horas. Hay promesas. Mi amor, nunca más voy a hacerte infiel. Hay promesas.
El hijo le promete a los padres, te prometo padre, te prometo papá, mamá, que ya no voy a tener esas amistades. Te prometo que ya no voy a salir a bailar, ya no voy a ir a la discoteca, te prometo. Promesas. Incluso unos llegan a un poquito más, no solamente llegar a ciertos términos, no solamente llegar a promesas, sino también unos llegan un poquito más a juramentos. Y el esposo le dice a la esposa, mira, te juro que ya no le voy a ver más a la ex ahí en Facebook. Le voy a quitar a mi ex del Instagram. Juramentos, te juro, te juro. Te juro que ahora sí voy a hacer. Y los hijos prometen, no papi, te juro, ahora sí ya no voy a hacer más eso. Ahora sí, todo lo que me digas, yo hago en casa. Si hay que lavar los platos, mami, te juro, yo lavo los platos. Juramentos, juramentos. Pero eso es solo externo. Si usted limita a estar de acuerdo y no luchar, eso no es tener paz. Eso definitivamente no es tener paz. Y tarde o temprano, una de las partes claudicará y habrá nuevamente conflicto, pelea, odio, rencillas, pleitos. Ese es el motivo por el cual las naciones siempre tienen una paz ficticia y temporal. Es lo que estamos viendo hoy en la actualidad. Porque justamente no han entendido este punto. Porque no representa de ninguna manera la unidad. Y en algún punto en este proceso, una de las partes va a agotarse, va a fallar y volverán a tener guerra entre naciones. Si usted quiere aplicarlo a su familia, es igual. En algún punto en ese proceso, en esos términos que usted llegó, en esas promesas que usted prometió, en esos juramentos que usted juró, va a cansarse. Una de las partes van a debilitarse y nuevamente habrá los problemas. Nuevamente. Pablo nos enseña aquí que el secreto de la paz, que el secreto de la unidad es una persona y no un método. Pablo lo que nos enseña acá, que para llegar a tener una verdadera paz en el hogar y una verdadera unidad en el hogar, no se trata acerca de su experiencia, por muy buena o por muy mala que haya sido durante toda su vida. No, se trata de una persona y es Jesucristo. Pablo lo que nos está enseñando acá, que el secreto de la paz, el secreto de la unidad, no se trata de algún tipo de filosofía que usted pueda imponer o poner en ese conflicto que usted está pasando. No. Se trata de la persona de Jesucristo. Él es la paz. Él es la paz personificada. Es la persona de Jesucristo. Lo que Pablo enseña es que para llegar a tener verdadera reconciliación y por lo tanto una verdadera paz, es necesario que usted tenga paz. Es decir, que tenga a Jesucristo como su Señor. ¿Por qué? Porque Él es nuestra paz. El problema de la mayoría de la gente, cuando hay conflicto, es que quieren empezar por acabar solo con los resultados de ese conflicto. Cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta que Dios no obra de esa manera. Dios empieza es por la persona, no por las consecuencias de ese problema. Dios empieza formándonos de dentro hacia afuera. ¿Por qué les digo esto? Porque la paz es una persona y a fin de que usted pueda vivir en paz con otra persona, es preciso que usted viva en paz con la persona de Jesucristo. Si usted tiene su paz, es decir, la de Cristo, solo entonces usted podrá empezar a resolver el conflicto a su alrededor. Créame, si usted no tiene a Cristo,
usted no va a poder resolver un conflicto en su casa, en su hogar. Créame. Recuerde que para obtener paz, reconciliación, perdón, usted no puede hacerlo nunca sobre la base de ninguna otra. Es en Jesucristo. De manera que el lugar donde usted puede empezar para tener paz es en Jesucristo. Es en Él. El origen de la paz y de la unidad es Jesucristo. Es ahí. Es decir, el lugar donde usted puede empezar a tener paz es justamente teniendo paz primero con Jesucristo. Él es nuestra paz para con Dios y para con los hombres. Usted tiene conflicto con algún ser querido. Con seguridad, usted no tiene a Cristo en su corazón. No conoce esa paz. Usted tiene conflicto en su familia, en su hogar. Entonces Cristo es lo que usted necesita para su hogar. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, oramos, Señor, para que, Señor, te conozcamos a ti, Señor. Tú eres la paz. Tú eres nuestra paz. Señor, te agradecemos porque en ti, Señor, podemos reconciliarnos con el Padre. Tenemos entrada hacia el lugar santísimo. Señor, oro por todas las familias de la congregación, Señor, para que te conozcan verdaderamente. Señor, quita todo orgullo. Señor, quita toda ignorancia de nuestras vidas. Oro para que tu Espíritu Santo nos hable de Jesucristo, de quién es Él. Y nos recuerde lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Padre, te lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Y si tú que estás viendo este video, este audio, y tienes conflictos, problemas en tu hogar, en tu familia, y no sabes qué hacer, y lo has intentado de muchas maneras, resolver tus problemas, la respuesta está en Jesucristo. Él es nuestra reconciliación. Por medio de Él podemos llegar a tener una reconciliación personal con nuestros seres queridos, pero también con Dios, que es lo más importante. Así que, si tú estás oyendo esto y estás conmovida por este tema, hoy día dile: Señor, yo tengo problemas en mi vida, con mis hijos, con mis hijas, ya no sé qué hacer, he intentado de todo. Pues ahora la respuesta está ahí, Jesucristo. Y dile dónde estás: Señor, hoy vengo delante de ti. Perdona mis pecados, reconozco que he pecado toda mi vida. Reconozco que muchas veces me ha importado más el dinero, me ha importado más las cosas materiales, que incluso mi propia familia, el bienestar moral de mis hijos, de mis hijas. Señor, perdóname. Y te recibo en mi corazón. Y sé el Señor de mi vida. Y sé mi Salvador. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.